Sinergia. Centro de Investigación y Desarrollo Humano presenta Comunidad Sexual. Queridas amigas, queridos amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Comunidad Sexual. Muy felices siempre de llegar a sus hogares y de poder contribuir a nuestro país con educación integral de la sexualidad. Chicas, chicos, para mí es un gusto volverme a encontrar con ustedes. Sé que estamos en épocas de frío, pero tenemos el corazón caliente como para poder generar educación. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy día vamos a hablar de un tema que no es sencillo, pero por eso estamos haciendo este programa. Vamos a hablar de violencia sexual. Y vamos a ver cómo es importante entender que educarnos integralmente en sexualidad puede ser esta forma de cambiar estas realidades. Realidades que nos están lastimando mucho, que están lastimando a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a las mujeres y a los hombres. Para hacer este programa, revisé un poco de las redes y de los medios de comunicación para ver qué está pasando en nuestro país. Y me encuentro con algo muy fuerte. Uno de los periódicos que tenemos dice que en Bolivia se registran 3.342 delitos contra menores de edad en lo que va del 2023. Pensar que a los niños, a las niñas no se les reconoce en derechos es muy grave. Algo tenemos que hacer. En esta información dice: la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia en Razón de Género y Juvenil, Daniela Cáceres, informó hoy a nivel nacional que del 1 de enero al 10 de abril del 2023 se registró un total de 14.267 casos de violencia en razón de género, de los cuales 3.342 corresponden a delitos contra niñas, niños y adolescentes. Asimismo, explicó que del total de casos que atienden las fiscalías especializadas en delitos de violencia en razón de género y juvenil, existen 3.342 contra niñas, niños y adolescentes y 1.605 por delitos sexuales. Algo tenemos que hacer. No podemos seguir pensando en que alguien tiene que llegar, no sé, de Marte, de Venus, para cambiar esta realidad. Tenemos que hacerlo todos y todas. ¿Qué piensan? Sí, se ven que los casos son muchos, como hemos visto, pero también existen varios que no se denuncian porque no saben identificar las violencias. Y en el momento en el que lo saben, creo que a veces también hemos dado muchos talleres, y cuando decimos que es violencia, muchas chicas se dan cuenta de que sí han sufrido violencia y abusos de género, porque queramos o no, vivimos en una sociedad patriarcal tan normalizada que a veces lo que es violencia no la vemos como violencia. Uh-huh. Sería bueno comenzar diciendo que la violencia es un estado de tensión en la lucha por el poder, donde una persona o varias personas buscan someter a otra o a otras personas causándoles daño. Entender esto nos permite ver la violencia en diferentes ángulos, niveles, formas, y no solo pensarla como un impacto físico, que creo que es lo que ha estado sucediendo en nuestra sociedad. Pero seguiremos analizando. Y ahora, para ver qué pasaba el siglo pasado, escuchemos al tío Gus. ¿Les parece?
Todo tiempo pasado fue mejor. Antes no había violencia. Nada más alejado de la verdad. Sobre todo cuando hablamos de violencia. A veces las personas del siglo pasado queremos esconder la cabeza como el avestruz. Antes todos sabíamos que las personas no podían hablar de sexualidad, pues cualquier pregunta se castigaba. Que las niñas eran preparadas o obligadas a casarse lo antes posible para que no les deje el tren. Que si vivían algún manoseo o acoso no debían decir nada porque se las culpaba. Que si vivían violaciones, tenían que casarse con sus violadores para salvar el honor de la familia. Que si se embarazaban de sus violadores, tenían que asumir el embarazo porque así arriba lo habían dispuesto. Que si eran captadas y explotadas por redes de tratantes, se desconocía su existencia o no las buscaban. Todos sabíamos, pero todos callábamos porque pensábamos que ese era el destino de las personas. Te estás inventando. ¿Cómo pues el curita va a hacer esas cosas? Los trapos sucios se lavan en casa. ¿Qué va a decir la gente? Calladita te ves más bonita. Esas eran las frases más comunes de antaño. Siempre ha existido violencia, pero ahora se denuncia más. Las víctimas tienen la posibilidad de sobrepasar estos hechos tan lamentables y la sociedad se está dando cuenta que los llamados secretos familiares solo sustentaron cadenas de violencia por muchos años. Lo bueno es que estamos cambiando. Yo he cambiado. ¿Y tú? Yo también he cambiado, tío Gus. Y estoy muy segura que mucha gente está cambiando. Que todo esto que se ha mencionado como del siglo pasado, pues está siendo reflexionado. Sin embargo, tenemos que pensar bien sobre cómo identificar la violencia, especialmente la violencia sexual. Resulta que también nuestra gente piensa que la violencia sexual solo tiene que ver con la penetración genital. Y es importante identificar otros tipos de violencia. Por ejemplo, la violencia sexual deprivadora, aquella que no deja que las personas desarrollen su sexualidad en correspondencia a sus etapas de vida. Aquella caracterizada por frases como "con mis hijos no te metas", de sexualidad no se habla, educación integral de la sexualidad, no, eso no. Aquella que no deja que personas cuya orientación sexual es diferente a la heterosexual se manifiesten abiertamente. Esa es una violencia sexual deprivadora que aparece mucho y a veces la gente piensa que es un derecho expresar este tipo de violencia. La violencia sexual hipersexualizadora, aquella que pone a las chicas especialmente desde niñas como objetos eróticos para vender camiones o que nos sitúan en lugares en los cuales se nos miran como mujeres en seducción. La violencia sexual acosadora, aquella que durante mucho tiempo se ha confundido con piropos, ¿no? Creo que también los chicos la han vivido, pero generalmente las chicas la hemos vivido, con frases como "mamita, qué linda que estás, qué rica estás, solita", etc. Violencia sexual. La violencia sexual seductora, aquella que rompe con esta linealidad en la seducción. Entre pares podemos seducirnos, pero cuando una persona anciana, adulta, joven, seduce a un niño o niña adolescente diciéndole "eres mi chica, yo sé que te gusta, dame un besito, eres mi chico", etc., entonces estamos hablando de una seducción. Ambas se vuelven o se tornan en abuso sexual. Y luego está la violación, que es esa penetración oral, anal o genital que se hace del cuerpo de una persona
que no está preparada o no está de acuerdo con sostener una relación íntima genitalmente. Y la comercialización, muy de la mano de la trata y el tráfico, que vende la imagen, explota el cuerpo de las personas. Todas estas son formas de violencia sexual que hoy tenemos que dialogar. Y si ustedes en sus casas, ustedes acá, no identifican estas formas de violencia sexual, por ahí vamos a terminar todos contribuyendo a manera de moda. Y vamos a pensar, por ejemplo, que la pornografía no es violencia sexual. La pornografía distorsiona lo que es la sexualidad. El cuerpo no es malo, es maravilloso. El coito no es malo, es maravilloso cuando hay acuerdos. El erotismo no es malo, es maravilloso cuando las personas están viviendo el placer en diferentes situaciones. Pero la pornografía distorsiona. Por eso la ley contra la trata y el tráfico prohíbe filmar, pasar, vender imagen pornográfica. Está prohibido en nuestro país. Todo esto vamos a dialogar hoy día, porque queremos que la educación integral de la sexualidad se constituya en el principal recurso para prevenir violencias. Lo vamos a hacer después de esta pausa. ¿Está bien? Nos apapacharemos un poquito porque es un tema difícil, pero lo tenemos que abordar. Ustedes también, apapáchense un poquito y aprenderemos juntos. Ya volvemos. Si necesitas mayor información sobre temas relacionados a la sexualidad, puedes consultar nuestras redes sociales. Búscanos como Sinergia Bolivia. Ya volvemos con Comunidad Sexual. Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Seguimos trabajando para usted en su programa Comunidad Sexual. Hoy abordamos un tema que no es nada grato, no es fácil, pero nos convoca a generar cambios. Cambios en nuestras casas, cambios en nuestras escuelas, cambios en nuestras relaciones con los amigos y amigas, cambios cuando hay conductas que están lastimando las vidas de las personas. Estamos hablando de la educación integral de la sexualidad para prevenir violencias sexuales. Queremos compartir con ustedes y con ustedes, chicos, chicas, un sondeo que hemos hecho. Hemos preguntado a jóvenes igual que ustedes qué piensan, por qué se está incrementando la violencia sexual y los delitos sexuales. Veremos qué nos han dicho. Bueno. Bueno, yo creo que la violencia sexual, más que todo en estas épocas, ha sido incrementada por todo, en la sociedad en la que vivimos, porque si bien tenemos muy bien en cuenta que se ha incrementado lo que es el movimiento feminista y demás, también ha habido personas que han apoyado todo lo que es el patriarcado, y conjuntamente eso siguen con pensamientos machistas. Se ha notado que hoy en día en la pandemia ha habido más violencia por estar mucho tiempo, o sea, no ha habido quizás esa conexión con la otra persona y ha habido problemas, ¿no? En lo que es maltratos hacia la mujer, hacia los hijos, etcétera. Entonces ha causado el principal detonante, siento que ha sido el estrés por parte ya sea del agresor hacia la persona agredida, ¿no? Como Estado no estamos atacando lo que es la causa como sí, más que todo buscando atacar el afecto, y es algo contradictorio, ¿no? Deberíamos buscar el origen verdadero de distintas agresiones. Sí, yo creo que lo principal son lo que las personas hoy en día ya no consideran moralmente correcto,
por ejemplo, lo que las personas van cada vez más descubiertas y todo eso. Para muchas personas sí puede ser bien visto, pero las personas que son más cerradas lo ven como una provocación, lo ven como, no sé, algo más pervertido. Yo creo, ¿no? Las dopas, la forma de vestirnos y que otras personas prácticamente antisociales, ¿no? Piensan que lo hacen para llamar la atención o no sé, pero yo creo que cuestiones las dopas, ¿no? La juventud, las dopas, el liberalismo que tenemos a veces los jóvenes. Muchísimas gracias a las jóvenes y los jóvenes por compartir con nosotros sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que se ha dicho? ¿Por qué está incrementando los delitos? ¿Por qué? ¿Están de acuerdo con lo que han dicho? Fabri. Yo creo que en parte la razón por la que incrementa es por la ignorancia que existe sobre los tipos de violencia que hay y si alguien está sufriendo. Y claro, cada vez se hace más visible cuando ocurre estos actos de violencia. Y claro, las personas que la sufren se enteran, entonces denuncian. Y al mismo tiempo hay más denuncias, que es algo bueno porque las personas ya no se están callando, ya no lo están normalizando. Entonces es algo también positivo como negativo. Cierto. En función a lo que dices, Fabri, también es importante que nuestra comunidad entienda que hay 4 niveles de violencia. A veces estos niveles se usan como sinónimos de violencia y no lo son, ¿no? El primer nivel es la agresión, es una conducta reactiva que tenemos todas las personas. Alguien te empuja y tú reaccionas así. Esa es una conducta violenta, es la agresión. Pero a partir de ella, los seres humanos podemos caer en otros niveles, como por ejemplo el maltrato. Cuando yo tengo una conducta agresiva que pienso para hacer daño. Entonces ahí tenemos el bullying, por ejemplo. Yo sé que esto que voy a decir o la forma en que voy a tocar hace daño y lo hago, ese es maltrato. Pero esto puede profundizarse más cuando tengo una conducta agresiva, maltratadora y la planifico o la hago sistemáticamente. Ahí tenemos abuso. Ese es un delito. Nadie que comete un delito puede decir no sabía lo que estaba haciendo. Lo piensa, lo sabe, lo planifica. Y el otro nivel de violencia es la crueldad, que es realmente lo que está aumentando hoy en día. La crueldad tiene que ver con conductas agresivas, maltratadoras, abusivas, cuyo daño se hace para el placer personal. Ahí estamos hablando de personas que entran en psicopatía, entendiendo que la psicopatía no es locura, pero tiene que ver con comportamientos conscientes para dañar a las personas. Entonces, creo que esto, Fabri, la gente no lo identifica y por eso dice, está aumentando violencia. No, la violencia siempre ha existido, como hemos visto en el monólogo, pero lo que está aumentando es la crueldad. Nos estamos desensibilizando. ¿Alguien más? Sí, Mayerle. Sí, también hay que ver algo importante que creo que se ha notado mucho en cómo han hablado, que es no hay que justificar al agresor, porque eso muchas veces hace que la víctima no hable por miedo a sentirse juzgada. No es la culpa de cómo se ha vestido, no es culpa de que estaba estresado entonces por eso me ha golpeado, no, sino que todos tenemos diferentes sentimientos, pero como usted dijo, podemos ver qué hacer con ellos y no tienen que llegar a los golpes o a cualquier agresión. Y también importante, creo que más que identificar, también es muy importante el papel de los padres al generar confianza en sus hijos para que ellos, una vez identificada la violencia, sepan cómo denunciarlo y sepan decirlo y no se queden callados. Perfecto, creo que ese es un punto súper importante. Estamos en una sociedad patriarcal, que después también definiremos, ¿no ve? ¿Qué entendemos por patriarcado? Que tiende a culpabilizar a la víctima.
¿no? Tiende a decir es que él o ella se vistió así, por eso sucedió, o él estaba tomando, ella estaba tomando, por eso sucedió, el alcohol es el culpable, cuando no es así. Vamos a seguir dialogando de esto, pero ahora quiero que vean también la opinión de personas expertas. ¿Por qué la educación integral de la sexualidad puede frenar, eliminar, ojalá, violencia? Veremos. En la medida que las niñas, los niños, los adolescentes puedan conocer todo lo que implica la sexualidad, su sexualidad, pueden detectar tanto abuso sexual, tanto elementos que pueden desencadenar en futuras acciones de agresión sexual. Por eso que de ahí radica el fundamento de la prevención de la violencia sexual a la niñez y adolescencia. Nos permite que conozcamos nuestras sensaciones, por lo tanto, si sentimos algo que es peligroso, no nos vamos a acercar, no nos vamos a poner en ese espacio, y si lo hacemos vamos a tener un espacio de confianza para poder decir qué me ha pasado, para poder entender lo que he vivido. La mayor contribución es la información, la educación, y quitar de la mente, de la mirada de la gente que la sexualidad es algo negativo. Es importante hablar y decir que mucha gente no conoce sobre lo que es la sexualidad, su sexualidad, y por eso también no conocen que pueden estar cometiendo acciones de violencia frente a personas solamente con temas de no reconocer su sexualidad. Entonces la educación sexual integral va a ayudar mucho a reducir la violencia en todos los sentidos. Como siempre decimos en Comunidad Sexual, la educación integral de la sexualidad no solo tiene que ver con los genitales, no solo tiene que ver con los embarazos o con las infecciones de transmisión sexual, tiene que ver con la vida misma. Por lo tanto, es el recurso que el Estado boliviano ha encontrado para prevenir toda forma, nivel o tipo de violencia. ¿Qué piensas, Freddy? Que puedo opinar respecto a lo que hemos escuchado mediante la entrevista que se ha hecho y sobre todo las opiniones que nos dan, ¿no? Me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque como en un anterior programa veíamos que está mal enseñar a los pequeños sobre qué es la violencia, salud sexual integral, entre esos temas que supuestamente es un tabú, yo digo que es muy importante porque fíjate que estaba leyendo un libro que decía que las personas a su corta edad tienen lo que se desarrolla como memética, que actualmente está conocido como que un meme es otro significado, pero en realidad ese doctor lo va definiendo como que tenemos mucha percepción subconsciente a poder entender más cosas, a desarrollar, y eso va a desarrollar nuestro pensamiento y personalidad a gran escala. Por eso es que a los adultos ya no les entra, ¿no? A veces, como dicen, pero yo creo que parte desde ahí y desde arriba del gobierno, porque vivimos en una educación en donde todo está muy tergiversado, muy centrado, bien opaco. Hay ideas que necesitan serse más conocidas, como la violencia y tipos de violencia. Por ejemplo, yo no conocía algunos tipos de violencia en la sexualidad. Por ejemplo, para nosotros es un tabú que solo violencia sexual, que ha habido coito de por medio, ¿no? Sino que pasa mucho y es muy normal, y eso hay que ver bien. Hay que desnormalizar algunas cosas, ¿no? Claro. Porque la gente piensa que como todos lo hacen está bien, y la violencia se está normalizando, hay que desnormalizarla. Y de acuerdo, hay una información muy interesante que dice que alrededor nuestro hay 2.000 millones de bits, información, y nuestro cerebro capta 2.000. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar diferentes recursos para combatir toda esta información negativa y que más bien se quede esta positiva en nuestras vidas. Ok, gracias. ¿Quién va? Mica.
Bueno, yo creo que un dato muy triste que he tenido que ver muy de cerca es que por eso no hay que parcializarse a ningún lugar, porque lastimosamente la violencia y la violencia sexual y todos los tipos de violencia son un factor en común en pobres, ricos, pueblo, ciudad. Entonces esto queda de entender porque desde antes ha habido eso, solo que en los pueblos no denuncian y en fin, diferentes factores. A mí eso me da a entender que es un problema de trasfondo muy hondo. Entonces es por eso que la educación sexual integral es muy importante, para que los niños desde pequeños vayan aprendiendo, porque esto conlleva más cosas sociales, psicológicas. Entonces eso, ¿no? Yo veo el trasfondo que lleva esto y que como sociedad tenemos mucho compromiso. Yo recuerdo del anterior programa, justamente en esta nota en la que había una persona que manejaba tan mal la información, que en otro espacio dijo cómo a los niños y a las niñas se les va a hablar de placer, displacer, ¿no? Además, así, con este lenguaje no verbal tan morboso, ¿no? Cuando pues los niños y las niñas desde muy pequeños tienen que aprender que el placer lo da la vida misma. Cuando comes, cuando saltas, cuando juegas, cuando te enseñan, cuando te protegen. Y tienen que identificar el displacer cuando alguien te toca inadecuadamente y te hace sentir incómodo o incómoda. Tienen que identificarlo cuando alguien les quiere besar inadecuadamente. Identificarlo cuando alguien les quiere lastimar. Ese es el sentido. Pero nos hemos acostumbrado a asimilar el término placer, displacer, erotismo a la pornografía. Y la gente que lee así la palabra placer, displacer con tanto morbo, seguro que se está educando en pornografía, ¿no? Con todo esto tenemos que ir luchando contra todo esto, más bien. Vamos a seguir dialogando sobre este tema. Vámonos a una nueva pausa y al volver vamos a ver algunas historias y algunas preguntas que espero ustedes puedan responder a otros jóvenes y a otras jóvenes. ¿Está bien? Ok, hoy día estamos un poco tristes. Nos vamos a poner más fuertes. No es un tema fácil, pero tenemos que dialogarlo. Espérenos. Si necesitas mayor información sobre temas relacionados a la sexualidad, puedes consultar nuestras redes sociales. Búscanos como Sinergia Bolivia. Ya volvemos con Comunidad Sexual. Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Seguimos trabajando para usted en su programa Comunidad Sexual. Hoy dialogamos sobre la importancia de la educación integral de la sexualidad para prevenir violencias. Todos sus niveles, sus formas, sus tipos pueden ser prevenidos. Ahora vamos a compartir una historia y en esta ocasión es de un profe. ¿Qué nos tendrá que decir? Veremos. Soy profesor de matemática y quiero contarles lo que me pasó. La semana pasada la directora de mi establecimiento reunió al plantel docente y nos pidió a todos los profesores que abordemos la educación integral de la sexualidad para prevenir violencia. Casi todos los profesores fruncimos el ceño y protestamos diciendo que eso no tenía nada que ver con nuestras materias. Pero la firmeza de la directora nos hizo cambiar de posición y tuvimos que decir: donde manda capitán, no gobierna marinero. Mi formación como profesor no me había preparado para abordar temas tan personales y sensibles, y eso era un problema. Entonces comencé a buscar información y se me ocurrió que podía relacionar mi materia, matemáticas, con la sexualidad mediante la estadística.
Investigando y leyendo, encontré estadísticas alarmantes de abusos y violaciones, embarazos no planificados, personas jóvenes con infecciones de transmisión sexual y de VIH. Eso me sacudió mucho. En la medida en que avanzaba en mi planificación, comprendí que mi incomodidad provenía de mis propios miedos, pues yo sufrí un abuso cuando era niño y nunca dije nada por miedo a que como varón me estigmatizaran. Creo que en el fondo sabía que al abordar estos temas, alguno de mis estudiantes me diría que pasó por alguna forma de violencia sexual y eso no me gustaría, pues no sabría cómo reaccionar. Tuve que ponerme fuerte, pues me di cuenta de que tenía que superar mis propias barreras emocionales para poder guiar a mis estudiantes de manera efectiva. Comencé por enfocarme en cómo podía crear un ambiente de respeto y apertura en el aula, donde los estudiantes se sintieran seguros para hacer preguntas y expresar sus pensamientos sobre los temas que abordaríamos. El día que iniciamos el proceso, estaba nervioso, pero me sorprendió gratamente la receptividad de mis estudiantes. Fueron participativos, hicieron muchas preguntas y demostraron una madurez que no había anticipado. Mis colegas coincidieron conmigo en lo mismo, pues nos dimos cuenta de que subestimamos su capacidad para manejar este tema de manera responsable y respetuosa. Con esta experiencia aprendí mucho y recordé en carne propia que, como profesores, juramos transmitir información pertinente, pero también juramos acompañar el desarrollo integral en la vida de nuestras y nuestros estudiantes. Además, tomé el toro por los cuernos y decidí hacer mi propio proceso de sanación. Esta es mi historia sobre la sexualidad. ¿Y cómo es la tuya? Muchísimas gracias a todos esos profes, a todas esas profes que están sanando su propia historia. No ha sido fácil para muchos y para muchas. Y que además no solamente están sanando, sino que están ayudando a otras personas a vivir mejor su vida, por lo tanto, su sexualidad. ¿Qué piensan de la historia? ¿Qué les ha generado? Mirko. Primeramente, yo entiendo que es algo que nos mueve mucho a todos porque nos toca de alguna forma u otra. Entonces, creo que como profesional, como psicólogo, como profesor, como cualquier ser humano, este tema es algo que duele mucho, ¿no? Y es difícil toparse con esto, pero es importante también mantenerse fuerte y entender que podemos ayudar incluso a las otras personas con nuestro propio dolor individual. Cierto, y hay que sanarlo, ¿no, Mirko? Primero, sanar aquello que nos ha lastimado para poder generar también sanación en las otras personas. Qué lindo. ¿Quién más? Erika. Bueno, sí, ¿no? Como dice Mirko, es un proceso de sanación constante en el que te das cuenta de poco, porque si ya has aprendido qué son las violencias, las etapas, todo eso, aún no lo has identificado. Y luego te vas dando cuenta con pequeñas acciones, ¿no? Como el mismo hecho que te diga, ay, no te queda bien esa blusa. Ahí empiezan. Las pequeñas acciones empiezan con violencias más grandes, ¿no? No sabemos hasta dónde puede llegar, pero esas pequeñas cosas nos pueden estar lastimando y pueden estar haciendo que nosotros igual caigamos a un vacío. Cierto, cierto. Identificar las diferentes formas de violencia, sus niveles, sus tipos, nos ayuda a saber qué nos está pasando y cómo podemos remediar esto. ¿Y qué piensan de los profes? Este profe ha contado algo lindo. Yo no quería y no me daba cuenta que tenía que ver con mi historia. Maya. Quizás no es el único profesor por el que pasa esta situación donde tenga que aprender algo nuevo. Ya también es un tema muy complicado y muy delicado el tema, porque como él dijo, se ha identificado y por miedo a no querer quizás recordar esa situación en su pasado, es muy difícil. Pero como dicen, desde sanar, desde uno mismo, te va a ayudar a que puedas a otros guiarlos, incluso a sanar. No necesariamente tienes que estar ahí, no sé cómo explicarlo, es que es muy complicado. Imagino que otros profesores, como decía, ya antes existía violencia, esa violencia siempre ha estado, solo que no han sabido identificarla, y actualmente al hablarlo constantemente y al recién identificar,
debe ser muy doloroso sacar ese tema y tratar de sanar. Cierto. Ahora, nosotros podemos compartir nuestras experiencias. Yo, como profesora, puedo decir, miren, cuando yo tenía la edad de ustedes, me han metido mano. Y realmente esto me ha lastimado. No sabía cómo reaccionar y no quiero que a ustedes les pase, ¿no? Pero también podemos no compartirlas y hablar desde lo general, para que los chicos y chicas vayan viendo sus propias experiencias. Ok, responderemos preguntas. Nos han llegado algunas preguntas y creo que cada uno de ustedes puede generar una respuesta interesante. Veremos. Producción, ayúdennos por favor con las preguntas. ¿Qué es exactamente la violencia sexual y cuáles son sus diferentes formas? A ver, comenzó examen antes de tiempo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es la violencia sexual? ¿Ninguno? Yo. La violencia sexual tiene que ver con este ataque, esta agresión, maltrato, abuso o crueldad dirigida a la sexualidad de las personas, no solamente a los genitales. Tiene que ver con esta agresión, maltrato o abuso hacia el ser mismo de la persona, cuando alguien siente que se está socavando su vida. Por eso hablamos de diferentes formas de violencia sexual. 6 he mencionado: la deprivación, la hipersexualización, el acoso, la seducción, la violación y la comercialización. ¿Okay? ¿También lo aprendieron? Muy bien. Al terminar el programa ya saben que voy a tomar examen. Ok. Veremos otra pregunta. ¿Cuáles son los efectos emocionales y psicológicos que la violencia sexual puede tener en las víctimas? Frederick. Bueno, yo creo que afectaría a nuestras emociones sexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, he visto mucho en mi entorno social cómo tienen un tabú a cierto tipo de violencia que han vivido en relaciones, por ejemplo, en familia, como de que no, te han metido mano, no tienes que decir eso. No digas eso, o en unas relaciones como que han sufrido daño emocional sexual en el, no sé, tienes un pene muy pequeño, están atacando a que tienes senos muy pequeños, no sé, y nosotros nos afecta en general a todos los adolescentes, ya sean igual personas mayores, en torno a eso, incluso a niños. Cierto. Entonces, la violencia sexual no solamente lastima los genitales, la violencia sexual lastima la psicología, lastima la espiritualidad, las relaciones. Hay muchas personas que temen relacionarse con amigos, amigas, con pareja. En su vida adulta pueden tener disfunciones sexuales de las que en algún momento hablaremos. Todas estas pueden ser formas de impacto de la violencia sexual. Pero al mismo tiempo, vale la pena decir que toda violencia puede ser superada, siempre y cuando haya un entorno que crea en la persona y siempre y cuando este entorno apoye y no culpabilice a la persona. Todo podemos superar. Bien, sigamos respondiendo preguntas. Una más, creo que nos da el tiempo para una más. ¿Les parece? Vamos a ver quién la puede responder. Adelante, por favor. ¿Cómo puedo apoyar a un amigo que ha sido víctima de violencia sexual? Dieter. Creo que, lo mejor es darle un apoyo emocional por lo que ha sucedido, por lo que le ha pasado, y después creo que podría ser un acompañamiento legal si es que se lo necesita, si es que él o ella está lista para hacer la denuncia o la respectiva situaciones que está pasando también. De acuerdo. Y acompañarles siempre y cuando vayamos a estar presentes en su vida, porque a veces decimos como amigos, no te preocupes, yo voy a estar, y luego no estoy.
¿sí? Jessie, ¿qué piensas? Bueno, en mi experiencia tengo una familiar que ha sufrido violencia sexual. Yo, como hermana, le apoyo bastante en este punto y la acompaño, la escucho, la acompaño. Ella tiene sus terapias psicológicas en donde ella se está automedicando también en psiquiatría, porque esto de tener un, digamos, deslice en donde a un familiar o un amigo, sea amiga o amigo, que les han forzado a tener relaciones, es muy difícil para la persona, tanto como para la familia, también sufre bastante. Y solo decir que se escuche y que le apoyen todo ese camino para sanar. De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias por estas líneas que ustedes están dando, porque efectivamente, cuando una persona vive violencia sexual, cualquiera sea, precisa de un apoyo familiar inicialmente, créanles. Segundo, de una red amistosa. Es importante apoyar a la persona. Y tercero, de instituciones que vayan a acelerar el proceso de denuncia para que haya justicia. Tenemos todos y todas alguna persona que ha vivido violencia sexual. Apoyaremos a que esto no suceda más. Vamos a seguir dialogando después de esta breve pausa. Espérenos. Ya volvemos con Comunidad Sexual. Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Sinergia te recuerda. Tu cuerpo es tu territorio y tienes el deber de cuidarlo. Tienes derecho a explorar tu sexualidad solo o con tu pareja, sin transgredir tus valores en pos de esta exploración. Respeta a todas las personas, pero no siempre hagas todo lo que te pidan, sobre todo si te hace sentir incómodo. Cuando tengas dudas sobre tu cuerpo o tu sexualidad, o tus amigos la tengan, busca información adecuada en espacios confiables. Tu familia puede ser un espacio de diálogo y de aprendizaje. Si das amor, recibirás amor. Si das violencia, recibirás violencia. El consumo excesivo de alcohol y otros estimulantes te ponen en situaciones de riesgo y te hacen vulnerable ante la violencia sexual. No son realmente tus amigos, aquellos que por pasar un buen momento incitan a poner en peligro tu seguridad. Si te respetas y te valoras, las demás personas también te respetarán y te valorarán. Si te ofrecen algún trabajo lejos de casa, indaga referencias sobre este para no ser víctima de proxenetas y tratantes de personas. Denuncia todas las formas de abuso sexual que conozcas y contribuye a prevenir este tipo de violencia. Sinergia te recuerda. Nos encontramos en el último sector de su programa Comunidad Sexual. Como ha visto, no ha sido fácil dialogar del tema, pero no es imposible. También se lo hemos mostrado. Muchas personas hemos vivido violencia sexual. Yo también. Y aquellas personas que hemos vivido violencia sexual, hemos pasado a un momento de mucho dolor, pero luego hemos pasado a ser sobrevivientes al hecho. Pero muchos de ellos, de quienes hayamos vivido cualquier forma de violencia sexual, hemos pasado a la resiliencia, a esa capacidad de dejar que aquello negativo que nos ha sucedido nos impulse y nos genere posibilidad de trabajar por otras personas. Si usted ha vivido alguna forma de violencia sexual o alguien de su familia, de sus amigos o amigas, comprométase con nosotros, porque estamos haciendo esto para eliminar
estas situaciones. Por eso estamos aquí. Pero también estoy para tomarles examen acá y ver qué han aprendido hoy, cómo han aprendido y para qué nos sirve lo aprendido. Comencemos. ¿Qué han aprendido hoy? Frederick. Bueno, yo digo que hemos aprendido a que hay distintos tipos de violencia y cómo lo hemos aprendido mediante charlas, mediante información y experiencias que usted nos ha transmitido, que nos ha transmitido varias personas, profesionales incluso, y cómo tenemos que sobrellevarlo y enfocarnos en recibir esa información y dar. Ok, buen aprendizaje. Fabricio. También hemos aprendido que no hay que justificar al agresor, que el desconocimiento no es una justificación y que también conociendo estos tipos de violencia sexual nosotros podemos prevenirla o denunciarla. De acuerdo, buen aprendizaje. Mirko. Hemos aprendido cómo la educación es importante para esta prevención también y para que no se siga dando en un futuro. Eso. Cierto, y a entender la educación más allá de las aulas. ¿Ustedes creen que nos estamos educando acá? Sí, realmente estamos aprendiendo mucho. ¿Y mucho. usted se está educando? También. Estamos aprendiendo unos de los otros. Erika. Bueno, igual hemos aprendido cómo identificar, además de identificar y lo que han dicho los chicos, cómo apoyar a una persona, ¿no?, que ha sufrido violencia. De acuerdo, de acuerdo. Y la clave, créale, acompáñale en la familia, no le juzgue, genere redes de apoyo de amigos, amigas y acuda a instituciones con las que pueda compartir hasta que el proceso legal llegue a punto. Y así no fuera, apoyemos a las personas, no las culpabilicemos. Ok, muy bien. ¿Cómo hemos aprendido esto? Mica. Bueno, yo me quedo mucho con el conocimiento es poder. ¿Y cómo? Con las explicaciones que nos dabas de los diferentes tipos. Creo que con ese conocimiento por lo menos podemos cuidar más a nuestras guaguas. Como guaguas podemos identificar también qué está mal, qué está pasando en nuestra vida que realmente está mal, ¿no? Entonces creo que justamente con el conocimiento. De acuerdo, de acuerdo. La información es valiosa. Hacerla conocimiento significa hacerla parte de nuestra vida y la educación está para impulsar esto. Dieter. Bueno, obviamente yo creo que sí podemos prevenir todo eso, obviamente conociendo el tema de qué está pasando en realidad con la persona. Y si bien está pasando eso, nosotros dar un apoyo, dar tal vez nosotros el pie y como tú dijiste, ¿no?, creer en la persona y tener también un apoyo familiar, que es lo más importante. Y si no hay un apoyo familiar, un apoyo de una amistad que tengamos. De acuerdo. Y hay que conocer la ruta de la denuncia también. No sé si puedes hablarnos de algo, Maya, algo de esto. Bueno, desconozco un poco de la ruta de denuncia, sin embargo creo que recién este año se había actualizado y es algo que también personalmente me preocupa, que estas constantes actualizaciones generan mucha desinformación y eso no permite que se pueda tener una denuncia clara o que se pueda hacer una ruta viable y eso genera mucha victimización, revictimización si no me equivoco se le dice, sí, con la víctima y es preocupante para mí. Si nosotros hemos vivido alguna forma de violencia sexual, es importante que acudamos a profesionales. Todo profesional que trabaje en entidades públicas o privadas tiene el deber de denunciar si es que está viendo que ha existido esto, ¿no? Segundo, si hemos asistido directo a las instancias como la FELCB, la Fiscalía, etcétera, allá tienen que brindarnos el apoyo psicológico, el apoyo legal y el apoyo médico para tener todas las evidencias. Y luego el proceso tiene que ser seguido por quienes están alrededor nuestro, porque como víctimas no siempre tenemos esa facilidad. No se está dando así todavía, chicos, chicas. Y esta es una realidad en nuestro país que tenemos que romper. Los casos de denuncia muchas veces se quedan ahí
a medio camino porque no hay respuesta inmediata o porque no hay la respuesta adecuada o porque hay la revictimización. Y desde aquí, desde Comunidad Sexual, vamos a ir exigiendo que haya una respuesta pronta, porque no podemos dejar que la violencia sexual se vuelva una norma. ¿Para qué nos sirve lo que hemos aprendido, chicos, chicas? Creo que ya, como lo hemos mencionado, para prevenir la violencia desde su nivel que es más bajo, que a veces no está tan naturalizado, hasta su nivel más alto, que es las muertes, el asesinato. Creo que es muy importante mencionar que muchas veces los que sufrimos violencia sexual son la población LGBTIQ+, de los que quiero mencionar que son muy pocos los que denuncian. Y de eso solo hay 80 casos y solo hay 2 con sentencias. Y es muy importante mencionar esto en la educación integral en sexualidad, porque muchas veces son víctimas de bullying, son víctimas de muchas agresiones, hasta de violaciones para corregirlos. Entonces, esta información nos va a ayudar a que eso se evite y que los índices de eso bajen. Gracias. De acuerdo, y voy a fortalecer esto que tú estás diciendo. En tanto, la violencia sexual que más se vive en la comunidad LGBTI+Q es la violencia deprivadora, aquella que no deja que manifiesten su orientación sexual, su identidad de género libremente como hacemos todos y todas. Esa es una forma de violencia sexual. Por ello, muchas personas de la población LGBTI+Q termina hasta matándose. Y las otras formas de violencia se dan como manera de disciplinamiento, ¿no? Tienes que entrar en norma, así que te voy a enseñar cómo ser hombre, cómo ser mujer. Eso en el siglo pasado hasta era tolerado desde instancias de protección, ¿no? Hoy no, no lo vamos a tolerar. Nadie, independientemente de su orientación sexual, de su identidad de género, de su edad, de su etnia, de sus recursos económicos, tiene que ser objeto de violencia sexual. Por eso estamos trabajando. No vamos a dejar que esto siga sucediendo. Las voces están cada vez más fuertes. ¿Para qué más les ha servido? Jessie. Bueno, en general, para que nos podamos dar cuenta en cómo podemos cuidar a los más pequeños, más que todo, porque hay niños en donde he escuchado casos en donde dicen niños, mi tío, mi tía me tocó o algo así, no hablas de esas cosas, o es que le justifican, no es tu familia, o eso no lo tomamos mucho en cuenta. Cuando un niño o un adolescente habla de esos problemas, los papás en sí deberían de aprender en sí en general a escuchar y creerles, porque están siendo víctimas de acoso, tanto como sexual, tanto como físicamente y agresivamente. En otro punto, podría decir que deberíamos de tomar en cuenta también la parte de la vestimenta de cada mujer, porque los justifican mucho en eso de los agresores sexuales en la calle, porque sea o no sea, ande o no ande provocativamente, estas cosas pasan. ¿Acaso una niña se vistió provocativamente para sufrir ese tipo de acoso de parte del tío o algo así? Entonces, de acuerdo. Sí. De acuerdo. Nada justifica la violencia sexual ni ninguna forma de violencia. Nada, absolutamente nada. No pongamos la culpa sobre las víctimas. Chicos, chicas, yo sé que ha sido un programa difícil, pero creo que coinciden conmigo en que era importante destaparlo para que en las casas se dialogue. Ahora, con un poco de pena, pero también con la fuerza que nos caracteriza a Comunidad Sexual, nos vamos a despedir de nuestra comunidad. Recordando, como siempre, pensar, sentir, y actuar. En compromiso con su comunidad. Nos vemos en el siguiente programa. Chao.
Si necesitas mayor información sobre temas relacionados a la sexualidad, puedes consultar nuestras redes sociales. Búscanos como Sinergia Bolivia. Sinergia. Centro de Investigación y Desarrollo Humano. Presentó Comunidad Sexual.